paso número 4. Listo. Sí, el paso número 4, Juan, es un paso que no es práctico, es un paso que es más teoría, ¿sí? Pero es de la Exacto. teoría que es bien bonita porque, a ver, es el slot API es algo que nos permite, dentro de cada función composable, digamos que poder ponerle otro contenido composable, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en el caso del botón. Este caso del botón, ¿qué tenemos? Sí, tengo un botón con un label que dice button, ¿sí? Y si yo quiero ponerle un icono, entonces yo busco en el set de iconos y le busco el icono que quiero. Y si le quiero poner un text style, le pongo el text style. Y si quiero, y yo puedo utilizar cada uno de los atributos internos de la función button y él me los va a ubicar dependiendo de lo que yo necesite, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, internamente yo adicional a tener un icono y un texto quiero tener algo más complejo o algo más compuesto, ¿cierto? Algo así como que, vea, el botón es es el container y dentro del container del botón usted puede tener filas, columnas o lo que sea. Entonces a eso se refiere el slot API. El slot API es una función composable, ¿cierto? Que no tiene parámetros y tampoco retorna nada y que me permite a mí poner otra función composable lo suficientemente compleja o compuesta para que se renderice o se emita internamente dentro del botón. ¿Sí? Entonces, Exacto. a grosso modo es como el slot API. Algo ahí que quieras como complementar? Bueno, a grosso modo no, lo detallaste. Sí, pero Pero, pero sí, creo que se me había ido la camarita por ahí. sí, Sí, bueno, definir que este slot API lo único que quiero agregar es que es un patrón, lo llaman como un patrón de Compose, ¿sí? Son como patrones que han creado el equipo de Compose. Y lo que dijo Carlos es totalmente claro, yo tengo nada más que agregar. Lo único es que vamos a ver que en algunas funciones vamos a tener como último parámetro este composable. Si ven aquí, este botón, si van a ver el código fuente, tiene algo llamado, un parámetro llamado content, que es ¿sí? Una función de orden superior que tiene la notación de composable, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que podemos usarlo como trailing lambda, o sea, en este caso, botón, miren que usamos un trailing lambda porque tenemos esta función de orden superior. Y miren que adentro ya podemos colocar otro composable, porque recuerden que esta firma es con una notación composable, así que adentro de un método composable podemos agregar otros composable. Así que ese es el patrón para que podamos personalizar. Así que nosotros este botón ya podemos hacer lo que queramos. No era la limitante que teníamos antes que podemos colocar una imagencita, no más adentro pues, y algunas cositas aquí y ya. Y si queríamos cambiar algo más, pues nos tocaba hacer de pronto un custom view. Si queríamos hacer un botón que tuviera dos textos, imagínense, y aunque tuviera un texto con una separación, un divisor, ¿sí? Y otro texto a la derecha. Ya de pronto nos tocaría hacer eh, un custom view. Pero ahora con Compose, pues ya no necesitamos eso, porque tenemos, gracias a los slots, poder colocar todo lo que queramos acá. Entonces podemos colocar aquí una imagen, un espacio, después un texto, otro texto, el divider y todo lo que queramos y el botón va a quedar como nosotros lo deseamos y no tenemos que crear un custom view y hacer muchas cosas, sino mucho más sencillo. Y esta práctica también se podría hacer en nuestros composables. Esto lo vemos en los composables, pues que ya trae como tal la librería de Jetpack Compose. Pero también si creamos nuevos composables, si queremos que estos sean personalizables, podríamos usar este patrón. Por eso es un patrón. Y el patrón de slot lo que hacemos es colocar esto al final para que pueda tener otros composables. Simplemente con esto al final ya podemos agregar el slot y ya podemos agregar el developer que vaya a usar este composable puede agregar todo lo que quiera dentro de mi composable. ¿Listo? Y entonces lo vemos aquí igual con este top up bar, que es nuestra barrita que siempre tenemos con Material Design. Y miren que tiene varios slots, ¿sí? El título, algunos botones, ¿sí? Miren que al final vemos que hay 3 slots y esos 3 lo podemos llenar
con otros composables. Entonces vemos un ejemplo aquí que decimos, al título, miren que al final es una lambda. ¿Por qué? Porque es esto que vemos aquí, ¿sí? Y podemos colocar ahí adentro otro composable, en este caso un texto. Entonces miren que coloca un texto. Y después está el navigation icon, que es otra propiedad, pero que al final es otro, es una lambda que podemos colocar otro composable, en este caso un icono. Y así estos tres slots, sí, podemos llenarlo de los composables que queramos. Así que podemos crear algo muy reutilizable y algo también muy personalizado. Sí, de hecho, este Slot API pues, no aplica para el 100% de las funciones composables. Por ejemplo, si vas a las columnas, a las filas, a ¿cuál más? Al botón, claro, puedes encontrar en su El box definición creo que sí. que lo tienen, pero yo creo que, por ejemplo, el text, la función composable de texto no nos permite tener otra cosa Claro. adicional, porque digamos que ya su razón de ser es única, es solamente ponerme un texto, ¿sí? Pero en general las otras funciones, en general de las funciones composable de Compose nos permiten utilizar el patrón del slot API o, lo que es lo mismo, enviarle otro composable como parte de su content. Correcto. Listo. Entonces pasamos al paso número 5, ¿sí? ¿Sí? Hablar sobre Material Components. Algo interesante de Compose es que Compose, sus composables ya traen Material Design y hay que habilitar, por decirlo así, o usar algunos atributos, pero ya trae todas estas guías, estos guidelines de Material Design, ya los trae todos los composables de la librería pues, de Jetpack Compose, ¿no? Sin embargo, tenemos siempre cuando creamos bueno, casi siempre cuando creamos nuestra pantalla, nuestra activity, tenemos como una estructura que nos da Material Design. Y esa estructura es que tenemos, miremos por acá a ver si se ve la pantallita completa, creo que no, pero digamos, tenemos siempre como una barra y esa barra, como vimos anteriormente, pues ahora puede tener su menú o un título o puede tener otros iconos aquí para poder tener alguna funcionalidad. Eso es algo típico de Material, ¿sí? De Material Design. ¿Cómo podemos hacer eso? Eh, ¿Y qué componentes nos sirven para eso? Existe un componente que nos da ese layout básico, esa estructura básica para tener material design y se llama scaffold. Y este scaffold es un composable de alto nivel. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo crear un test o un column y meter después un scaffold. No, debe ser el de más alto nivel. O sea, debe ser el padre de todos los demás composables, digamos, en una pantalla que yo vaya a desarrollar. Entonces, Scaffold tiene la estructura de Material Design. ¿Y qué es la estructura? Pues provee estos componentes del top bar, del bottom up bar, del botón flotante, ¿sí? Y otros componentes no típicos de Material Design que nosotros podemos modificar y podemos, pues, personalizarlos, pero ya tenemos ese layout base con Material Design. ¿Listo? Eso es lo que nos va a permitir el scaffold. Asimismo existe, si ustedes de pronto también han usado el bottom navigation, que es tener estos botoncitos abajo, pues también nos brinda un composable para ello, que tiene la propiedad de poder tener estos botones de navegación en la parte inferior y pues que cumple con el layout con propiedades de Material Design, un layout con propiedades de Material Design. Entonces, Scaffold es uno de ellos. ¿Listo? No sé si algo más por ahí. Oh, súper, súper claro, y Juan, toda la descripción. Listo. Entonces, hagamos un ejemplo y miren que aquí, pues normal empezó como desde cero, donde tenemos un composable, sí, que tiene un texto y ya, tenemos este texto. ¿Listo? Lo que vamos a hacer es agregar este composable llamado scaffold. Y este scaffold, lo que hacemos es que miren que scaffold tiene un training lambda, o sea, en un lambda, ¿sí? Y eso retorna un inner padding. Y este inner padding, pues la práctica es como pasarlo
a los otros composable, al composable padre de pronto, porque esto puede ser un texto, pero si tenemos otro composable que hemos creado que tiene varios tests, pues deberíamos de pasarle ese padding. ¿Por qué? Porque ese scaffold ya nos da unos padding adecuados según la guía de Material Design. Entonces, para no ponernos a inventar de que cómo es el padding de Material Design, es 16 dp, 18, pues ya trae esas propiedades ahí. Así que lo que hacemos es simplemente tome estos padding que son los de la guía de Material Design. ¿Listo? Entonces, hagamos esto. Hagamos este scaffold aquí y hagamos miren que vamos hasta aquí para avanzar. Miren que tenemos scaffold, tenemos una columna y adentro tenemos los dos tests, ¿sí? Que nos va a mostrar esto. Pongámoslo acá, ¿sí? Voy a borrar todo esto porque ya no es necesario, ¿sí? Y voy aquí a colocar ese composable acá. Voy a dejar esto más bien y voy a borrar esto que está aquí, ¿no? Listo. Sí. ¿Listo? Y llamémoslo como dice aquí para de pronto no confundirnos luego. Ya lo tenemos acá y ya, ¿listo? Entonces miren que tenemos nuestro Skyfall y tenemos nuestra columna y los dos textos. Miren que el inner padding se pasa al composable padre. No tengo que pasarlo a todos, simplemente al column se lo paso y ya pues va a tomarlo los padding que nos está dando la guía de Material Design, en este caso, ¿listo? Aquí refresquemos esto para ver todo esto otra vez. A ver qué vemos. ¿Listo? Lo que vamos a ver es simplemente esto que dice aquí. ¿Listo? Luego, podemos hacer mucho más adecuado nuestro composable, porque miren que tenemos recuerden que Skateful es el composable de mayor nivel. Sí, Entonces, el root, aquí es estoy creando, el root de los correcto, el composables en root, la pantalla. ¿sí? Correcto, el root. Entonces, mira que aquí hago este column y pues para hacerlo un poquito más reutilizable, más adecuado, más mantenible y más cohesionado, pues lo que hacemos es pasarlo a otro composable que se llama el body content, ¿sí? Entonces miren que está el scaffold aquí, está el body content, que es otro composable que acá sí tiene el column con los textos. Y miren esto, tiene como atributo el modifier. Entonces de esta forma yo puedo desde el que está usando ese composable, pues cambiar o asignar eh, el decorador que yo desee, en este caso, el padding, ¿sí? Entonces pongamos este body content, para que sea más reutilizable. Entonces, mire, ahí lo vemos, se ve pues ahí grande. Y mira algo también interesante, como hicimos Skateful, miren que ya vemos la pantalla, ¿no? ¿Por qué? Antes solo se veía el cuadrito y no veíamos todo, porque este Skateful ya tiene unas dimensiones adecuadas y por eso lo vemos como en el preview, ya lo vemos como si fuera en verdad un celular, ¿no? Antes que veíamos solo el composable pequeñito y que estamos dibujando y ya, ¿no? Sí, Entonces aquí recuerden que tenemos el este body scaffold, content. ¿Cómo? recuerden que el scaffold ahí, Juan, sí, el scaffold es eso, es ya el esqueleto de lo que debería ser una pantalla eh, propia Material Design, ¿cierto? Que en este caso, cuando no le definimos absolutamente nada, pone el contenido dentro de la pantalla, pero que la pantalla nos va a permitir en un futuro, cuando requiramos un top bar o un botón navigation bar o un botón flotante o algo en particular, pues ya nos lo pone adecuadamente bajo las directrices de Material Design y listo, pero eso ya juegas a nuestro favor. Nosotros ya veremos en qué momento los ponemos o no los ponemos. Exacto. Entonces este scaffold, miren que aquí tenemos el scaffold y pues colocamos el body content y miren que el body content colocamos el modifier. Y miren que gracias a que tenemos como parámetro le decimos modifier.pan, que estamos agregando, ¿sí? Le estamos pasando este modifier, en este caso también el padding, y se lo está asignando acá, ¿listo? Entonces ya quedó mucho más reutilizable, mucho mejor. Ahora, mire qué más tenemos en el scaffold. Tenemos el top bar, algo que normalmente en algunas pantallas tenemos, que es la barrita, ¿sí? Superior. Podemos asignarle ahí un texto en este caso.
recuerden que el patrón es slot y pues aquí se cumple ese patrón, porque este top bar, miren que tiene aquí un lambda, así que yo puedo agregar, es decir, tiene un slot y en el slot puedo agregar todos los composables que yo quiera. En este caso le agrega un composable de test, ¿sí? Que tiene un texto y tiene un estilo de una tipografía H3, ¿listo? Y, y luego pues está el body content que ya lo teníamos, ¿listo? Que está esto. Y lo podemos ver de esta forma. No lo quiero hacer porque es como muy sencillo, si lo ven, ¿sí? Quiero hacer más bien esto. Este top bar es simplemente colocar algo en el slot allá arriba. Pero si queremos agregar en verdad esta barra de Material Design, se llama Top Up Bar. Entonces, es que es un composable. Entonces, miren que en el top bar, o sea, en la parte de arriba, vamos a colocar el composable que se llama Top Up Bar, que este ya tiene los slots del título, del menú o de algunos iconos que queremos agregar. ¿Listo? Entonces, ahí sí agregamos este composable y este composable tiene un título que a su vez también es un slot que podemos colocar un texto en este caso. Entonces, sí, agreguémoslo aquí. Entonces, vamos aquí a son propiedades, aquí atributos de scaffold y ya lo Sí. tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, miren que estaba colocando acá top bar, Ujú. y el top up bar, el título, el texto y ya está, ¿no? Sí. Juan, y mira que, por ejemplo, ahí estás, utilizando el slot API, el permitir agregarle otro composable function al top bar, al scaffold, a su vez al top bar. Y el Ajá. top bar, app bar, tiene internamente un título, tiene internamente probablemente un leading que puede ser un menú de hamburguesa, un drawer, o puede tener un set de acciones que son las acciones al final, que nosotros ya podemos jugar como queremos o podemos ya explorar si le damos, por ejemplo, a top app bar el detalle, command click o control click para ver cómo puedo jugar ahí con eso. Y si yo quiero hacer mi top bar personalizada, no que cumpla el del drawer, el título y las acciones, yo puedo entonces ya hacerlo con una función custom que me permite a mí ponerla bajo el slot API. Exacto. Yo tengo problemita con este preview. Se demora, de hecho siempre despliega primero y si se demora ahí un Sí, más poquitico rápido es para aquí. actualizarte. Y lo podemos ver, ¿sí? El ejemplo. Entonces colocamos este título, ¿sí? Y lo que nos contaba Carlos, pues podemos tener esos slots que ya se ve más personalizable. A mí me parece que esto es mucho más sencillo que lo que teníamos antes. O sea, antes que Toda la teníamos vida. que hacer, ¿recuerdas? Tenemos que colocar ese bar en el XML. Pero si queremos colocar un icono acá, tenemos que ir y crear un menú, ¿sí? Y Sí. el menú después ir a nuestro código Activity y ir a capturar la barra y ir a colocarle el menú. Todo eso para colocar dos iconos, tres iconos. Ahora Sí. simplemente con esto ya tenemos los iconos ahí y personalizable, como dice el menú de hamburguesa o otro icono y ya. Eso me parece mucho más simple. Sí, y mira que antes estábamos casi que limitados, entre comillas, a unas propiedades muy básicas y aquí yo ya puedo jugar con cualquiera. Ese título, por ejemplo, si yo quiero centrarlo centro. Ese título, Exacto. si yo quiero ponerle a doble renglón, lo puedo hacer de una forma muy simple y no me toca, entre comillas, hackear ese XML que me permite, que de hecho no hackeas el XML, lo que hacías era obtener el ID del XML en tu activity o en tu fragment con el find BOI ID o vía Ajá. view binding y lo que hacías era como sobreescribir las propiedades que tenía por defecto, entonces al final terminabas teniendo una base de código gigantesca solamente para cambiarle el color o la estructura a un título. Aquí solamente ponemos cuál es el atributo, de qué forma quiero que se renderice y eso fue todo. Exacto. Listo. Ahora tenemos esta parte del actions, ¿sí? Y vamos aquí también a copiarlo. Y mire que lo que tenemos aquí es que ahora el top bar también tiene otros slots que lo veíamos que se llama actions. Y estos actions son estos iconitos que vemos acá. Y vamos a ver otro composable muy interesante que se llama el icon button. Y el icon button al final es un botón que es un icono que al final tenemos otro slot que podemos agregar un icono. Y algo también que me gustó mucho de Composable es que ya hay
ya hay una librería del mismo Compose en el UI que es de iconos. Y aquí existen muchos iconos comunes que usamos en las aplicaciones. Típico, como este caso favorito, o la estrellita, o el menú de hamburguesa, como decías ahora, la imagen, el icono, y así varios iconos, muchos que son normal o muy tradicionales en las aplicaciones. Pero además existe hasta una librería que extiende, que se llama Icon Extended, creo que se llama, y Sí. permite tener más iconos todavía. Así que no nos tenemos que preocupar en, ay, ¿cuál es que la página de icono? Descargarlo de forma vector y agregarlo y ya después colocar y empezar a buscarlo y cuáles son free, cuáles son pagos y demás, sino que Sí. ya el mismo Compose nos da varios iconos. Sí, y con la ventaja que digamos que te los separa, te los ordena. ¿Cuáles son los field, que es el que vas a poner acá en este caso? ¿O cuáles son los que son outline, que son solamente el bordecito? ¿O cuáles son... tenemos muchas características dentro de esa función icons que nos permite acceder a muchos de ellos. Correcto. Listo. Entonces aquí tenemos esto y ya con esto vamos a tener nuestros iconos. Vámonos acá. A ver. Sí, miren que es muy bonito que mira que el slot de los action es un row, este row scope. Entonces mira que todo lo que nosotros pongamos ahí dentro de ese scope de los actions va a ser de modo fila. Pero si nosotros queremos que sea de otra forma diferente, tendríamos que hacer nosotros de otra forma diferente, ya no bajo actions, sino bajo otra función composable de nosotros. Exacto. Listo. Entonces miremos a ver cómo se ve ahí. Y miren que se ve bien bonito. Ya vamos creando una pantalla sencillo, sin mucho código en verdad. Y pues Y dale clic al botón, que ya nos debe mantener todas las propiedades de Ripple y demás como material. sí lo vemos. Ujú. Exacto. Muy, 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 muy bonito. Bueno, ¿Qué más tenemos ahí ¿qué en más este tenemos paso? aquí? Este es lo que hablábamos de colocar, o sea, de que los modifiers, el orden importa y que podemos personalizarlo, ¿sí? Dependiendo cómo lo necesitemos en su momento. Digamos, como veíamos aquí, miren que está columna, está el padding 8DP, pero Sí, cuando yo lo llamo, puedo decirle el inner padding, pero además puedo agregar, ¿sí? Otro decorador más o sobreescribirlo, por decirlo así, a este que tenemos acá, ¿sí? Entonces yo sí, puedo asignar, reemplazar los modifiers gracias a nuestro patrón. Y ya lo hablábamos que podemos agregar nuestros propios modifiers, ya hayamos el código fuente, y donde tenemos que usar este método .dem para poder como regresar el mismo modifier para hacer como este patrón builder, ¿listo? sí, Lo otro es como les contaba de más iconos. Si esto de pronto no, miren que aquí podemos ver todos los iconos de Material y pues si los tienen ya con la librería de UI, pues no nos da, pues de Material no nos da, pues podemos agregar esta otra que extiende esos iconos y poder tener muchos más. Así que creo que no vamos a subir por iconos en Compose. No creo. Y ya por último, pues decirles que este scaffold, sí, es como les decía, es un layout que ya trae los guidelines de Material Design. En este caso podemos adicionar este top up bar y demás, pero también existen otros composables que también tienen guías de Material Design, como es el Boro Navigation o como es el Dragware, que dependiendo pues nuestro diseño, lo que vamos, nuestro caso de uso, lo que vamos a hacer, pues podríamos usar estos otros composables que también pues tiene ya diferentes componentes y las guías de Material Design. ¿Listo? sí, claro. Listo. Entonces vamos a nuestro punto 6, que es trabajar con listas. Este me ¿Listo? gusta. Eso es casi que lo más normal en todas las aplicaciones que siempre tenemos que Sí. desarrollar. Casi todas las aplicaciones Y mundo que que ya lo son vimos una un lista. poquito en el pasado, en los Sí, videos anteriores, que tú diste un ejemplo.
Entonces voy a llegar a explicar esto aquí y hacemos el codiguito de algo por acá abajo mejor, De porque ya una. esto lo vimos un poquito. O sea, podríamos crear un column y ese column llenarlo de test, de textos. Ejemplo, aquí vemos un column que repite 100 textos, ¿sí? Y existe un remember que me guarda el estado del scroll. Entonces, para poder darle scroll, porque el column por default no tiene el scroll. Entonces, tengo que asignarle este estado. Sí, miren que aquí digo column modifier.vertical scroll, le asigno ese estado. Y aquí está el repeat con el test. O sea, se va a repetir 100 veces y ya voy a tener el scroll. Sí, Pero, Juan, ahí va un Dani, apunte. La gran desventaja, probablemente te esté eso iba a quitando las decir. palabras de la boca. Ah, bueno, No, pero yo dilo, no, dilo, no te dilo, las dilo. quito. No, que No, la dilo, grande dilo, es, dilo. con la columna puedo trabajar muy bien y puedo hacer scroll con la propiedad de scroll que comentas, pero la gran desventaja es que él me va a renderizar toda la lista. Y sea grande o Exacto. chiquitica, me lo renderiza todo. Y eso tiene un problema en performance dependiendo del tamaño de la lista. Exacto. Así que si tengo 100 elementos que de pronto traigo de una API o de la base de datos, pues va a pintar los 100. Así no sean visibles en la Ujú. pantalla. Entonces, pues, si son 100 o son 1000, pues esto va a tener una complicación de rendimiento, 100%. Entonces, para eso, ¿qué tenemos? Tenemos el lazy list, ¿sí? Que al final es el lazy call. El lazy call es un composable que nos ayuda a pues tener este mejor rendimiento. Y la diferencia es, como dice Carlos, la gran diferencia es ya no pinta todos los 100 sino que va pintando lo que es visible. Ujú. Sí, entonces píntalo, digamos, si en la pantalla se ven 10 pinta esos 10 pero si va haciendo scroll, va pintando lo demás. O sea, no va a ser como de un solo golpe, va a traer y pintar los 100 sino que va a ir pintándolo dependiendo de lo que se van visualizando. ¿Listo? Pero Sí, esto es es muy lo que diferente a decía. lo de Recycle View, ¿no? Porque Recycle View reciclaba. Creo que este Lazy Column no hace eso, ¿no? Pues digamos que como que el paralelo en Compose a lo que a lo que eran las listas antes de con el XML es que sí, este es como el reemplazo de la Recycler View. La Recycler View, ¿cómo funcionaba la Recycler View? Tenías unos elementos visibles, ¿cierto? Y adicional, uno por encima no visible y uno por debajo no visible. Y cuando ibas scrolleando, lo que hacías era ir reciclando esas vistas bajo el patrón del view holder, justamente para evitar los problemas de performance. Entonces, la Recycler View lo que hacía era reciclar la última, la que está por debajo, la primera por debajo no visible y la primera por encima no visible, con los que se van dejando de ver o se van viendo para hacer esa forma con mucha más eficiencia. Pero sí, el Lazy Column digamos que puede reemplazar a lo que era la Recycler View. No es lo que es la Recycler View en su forma de trabajo. Reemplaza lo que hacíamos con la Recycler View. Exacto. Listo. Entonces aquí lo coloqué y vamos a ver este lazy column cómo lo vemos, sí. Lo que yo entiendo es que ya no cuenta Carlos que se recicla, sino que él simplemente va pintando, o sea, va emitiendo, con la palabra de Carlos de emitir, él va emitiendo cada vez que sea visible, así que no tiene que reciclar nada, sino solo emitiendo. Y si uno lo ve, el momento en que uno está bajando y él se demora como un poquito, ¿sí? La primera vez, pero ya luego ya es ya como que ya existe, pues ya existe el componente y como que ya es rápido, pues ya es visible. Ujú. Entonces, aquí vemos los 100, ¿sí? Y miren que yo voy bajando y uno puede detectar a veces como que se queda un poquito, pero pues es como la primera vez que seguro está emitiendo, pero es muy rápido, ¿sí? Y muy sencillo, o sea, esto en verdad, cuando yo veo esto, digo, empiezo a amar a Compose mucho más, porque ya hacer ese adaptador y que el view holder y todo eso, que al principio uno cuando enseña eso, o normalmente cuando uno aprende esto y también lo enseña, se vuelve muy difícil, complicado a las personas entenderlo en la primera vez. Como que hay que Sí. crear este adapter y view holder y que hay que sobreescribir estos tres métodos y aquí tiene que ir para crear el layout y cuando renderiza cada layout entonces se hace complicado entenderlo y explicarlo y muchos pues les cuesta entender la primera vez y la segunda y la tercera hasta que por fin. A veces se vuelve un copy-paste, ¿no? A veces se vuelve un copy-paste que he visto mucho la gente que hace copiar y pegar y lo hacen que cambiar cosas y ya porque dicen, yo sé que es un adaptador y tengo que cambiar esto y ya, pero y hacen un copy-paste y pues no es como el Sí. sentido de eso, ¿no?
Sí. Bueno, entonces tenemos eso, esa parte, listo, pero queremos ahora colocar una imagen. Entonces imagínense, tenemos esta lista y queremos colocar una imagencita acá al inicio, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer eso? O sea, de esta forma. Podemos tener una imagen o un icono, así como lo vimos en el paso anterior, usando un icono, o podríamos tener una imagen ya importada, ya sea un vector o un PNG o algo así, pero muchas veces, lo que hacemos es que la imagen esté en un storage y lo que queremos es simplemente traerlo, ¿sí? Por su URL y cargarlo. Entonces, para eso usamos varias librerías, varias bibliotecas en Android que son externas, no son pues del como tal framework, como lo es Coil, como lo es Picasso, ¿sí? Y por ahí se me pasa otra, ¿sí? Y Glide. pues, y Glide, correcto. Y Glide, que creo que es la más usada. Antes usaba mucho Picasso, después Glide, y es bueno, y Coil que se volvió más moda al final, ¿no? Y el y tenemos que usar esas librerías. ¿Por qué? Porque esa librería se encarga de ir a esta URL, de descargar la imagen, convertirla en bitmap y hacer todo este proceso para al final yo poder usarla y cachearla y hacer caching y otras cosas y demás. Así que pues nos libran todo este trabajo. Pero ¿cómo poder hacer eso en Compose? ¿Cómo también lo podemos hacer? Pues hay un Googler muy conocido, ¿sí? Que trabaja siempre en la parte de UI, que se me olvidó el nombre aquí, pero aquí está la librería, ¿sí? Nick Butcher. Que se llama Chris Baines, ¿no? Ah, Chris Baines. Mm. Y Chris Baines trabaja mucho en la parte de UI, Material Design, trabaja ahora también en la parte de Compose. Y lo que hizo Chris Baines es crear una biblioteca, ¿sí? Una dependencia para que podamos usar Coil con Compose, ¿sí? Entonces, yo me imagino que muchas de las bibliotecas que usamos empezarán a tener como su parte de Compose, me imagino. Y si tú tienes alguna librería, alguna biblioteca que has creado que es de la UI, también podría revisar toda la parte de Compose para que pueda ser utilizable como un composable. Entonces, lo que hizo Chris Bain es para mí como creo yo, estoy de pronto inventando, pero creo que hizo un wrapper, por decirlo así, de esta coil para poder que pueda ser usado desde, pues, Compose como si fuera un composable. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es agregar esta librería, ¿sí? Vamos a agregarla. Entonces vamos aquí a nuestro Gradle, ¿sí? Vamos aquí a darle sincronizar y tenemos que agregar pues en el manifest el permiso de internet para poder pues obtener esta imagen, ¿no? Entonces vamos a ir aquí, vamos acá y Este no, vamos, yo siempre he ¿sí? pensado que, por ejemplo, el permiso de Internet debería ser un permiso que ya viene por defecto en el template. Porque, pues, si Sí, sí, el porcentaje alto de apps se conecta a Internet y las que no, pues supongo que yo sea un flagcito que diga no Internet y ya. Pero el resto, sí, hay veces, exacto. no sé si les ha pasado en el pasado que vas a hacer tu aplicación, se conecta a Internet, haces como el ejemplo, la ruta básica y cuando la vas a ejecutar no te funciona. Y es porque no les has dado el permiso de Internet. Sí, sí. Entonces, Ya el internet o sea, es que no tener internet en una app es muy, muy difícil. Que sí debería irse, antes más bien es por default y antes más bien es como decidir si la quito. O sea, yo creo que sería hasta menos trabajo eso. sí, sí. Bueno, Juan, entonces ahí qué Bueno, nos vas a mostrar. Vas a hacer la lista que va a sí, traer una entonces aquí, imagen. exacto. Aquí lo que vamos a hacer es que primero creamos un composable que se llama, que es cada uno de los ítems, ¿sí? Cada uno de estos Sí. ítemcitos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es crear un composable que haga eso, ¿listo? Y lo que tenemos es una fila, porque esto es una fila, y tenemos una propiedad de pues vertical alignment, que lo que hace es que sea centrado verticalmente. Ya eso lo vimos por ahí en un lado. Y luego agregamos eh, este composable que es de la librería, que se llama Coil Image. Y miren que tiene unos atributos, unas propiedades que son el data, que es donde obtenemos la imagen, el content description y el modifier.
Algo interesante aquí es que el content description, sí, es obligatorio. Miren que si yo quito esto aquí, me dice, ojo, que es obligatorio. O sea, va a tener esto o va a ser null, ¿sí? O tengo que asignarle un null si es que yo no quiero agregar nada. Miren que vemos aquí content description, ¿sí? Pero no tiene un valor por default, o sea que se hace, ¿sí? Obligatorio. O sea, le enviamos null o le colocamos un valor. Y esto yo creo que es algo importante porque recuerdo cuando hacíamos los XML, siempre el warning del content description, siempre estaba el warning del content description porque se nos olvidaba y demás. Pues esto da creo que más ser más inclusivo, así que pues por obligación lo estamos colocando. Luego tenemos este spacer que es otro composable que lo que hace es agregar como un espacio, ¿sí? De 10 dp y luego colocamos el test, ¿listo? Que es colocar el item número 1, 2, 3 y lo que sea, ¿no? Que eso ya lo teníamos. Y luego lo que vamos a hacer acá, ¿sí? Es que vamos a crear un composable llamado image list. Y este image list es lo que teníamos acá dentro, ¿sí? Simplemente vamos a cambiarle, es como este nombre de aquí, ¿sí? Entonces, ya este image list va a ser llamado acá. Y este lo que hace es lo que teníamos anteriormente, lazy column, recorremos este 100, ¿sí? 100 veces y va a llamar a este composable, que es el que pinta cada uno de los items. ¿Listo? Eso es Juan, ¿por qué todo no ahí. vamos al detalle? Ahí hay un tema importante y es el scroll Sí, state, ok, ¿cierto? Ese scroll state, sí, pues nos va a permitir guardar la posición en algún momento de la lista, en donde estoy. Puede ser importante por N motivos. Internamente, ¿qué tiene ese remember lazy list state? Esa función. A ver, se tiene dos parámetros, ambos con valor por defecto. ¿Cuál es el initial first visible item y cuál es el offset? Y es de tipo return lazy list state, llama a otra función interna, pero al final es, sí, solamente sí, se resume a que nos indica cuáles son cada uno de esos elementos ahí. Sí, entonces este es un remember que recordemos que lo que hace es guardar ese estado en un composable, ¿sí? Y cada instancia de este composable pues tiene un estado. Creo que a grandes rasgos lo que hace es guardar el estado de ese scroll para una poder posición, como sí. decirle dónde está, ¿no? Y acuérdense que los remember son esas funciones que guardan el estado, pero nosotros podemos acceder a ellos a nivel como variable, no como estado per se, sino como variable en cualquier Variable. momento. Mm. Exacto. Ujú. Entonces yo creo que él guardará ese estado de dónde está y pues dentro del lazy column este composable usará eso para poder moverlo o algo así, ¿no? Sí, Listo, acá lo vemos. Sí, aquí vemos cómo se está viendo aquí. Miren que aquí no se ve la imagen porque no estamos en modo interactivo, ¿sí? Pero corrámoslo acá y podríamos ver la imagen que ya ahí carga. Pero aquí podemos ver, aunque sea como el layout, y miren que aquí vemos que a mano izquierda quedó como la imagen que no se ve y acá pues sí. el texto, ¿sí? Corrámoslo aquí a ver. Digamos, Ahí Juan, que este es el caso de uso también más normal. El caso de uso más normal es que tengas un listado, que tenga una imagen y un texto descriptivo. exacto. Listo, corramos ahí y miremos. Ahora, lo otro es empezar a jugar con esto. Yo pienso que Compose es jugar y jugar y jugar y ya dependiendo de lo que necesites, pues vas conociendo más, vas profundizando más los conceptos, los composables, sus propiedades y demás. Y lo que nos muestra acá es que podemos crear dos botones para ir como al inicio de la fila y al final, que es algo también que a veces hacemos muy normal en nuestras pantallas que hacemos y pues que tenemos a veces una lista, ¿no? Claro. Y asumo que vamos Y a empezar a utilizar el scroll state, esa variable scroll state para poder saber entonces hasta dónde nos vamos, si hasta el principio o hasta el final. exacto, ¿sí? Bien. Entonces miren que aquí, no descarga porque lo tengo en modo avión, ¿sí? Para que no interrumpan por aquí,
por eso no cae, pero ahí ya cargaron, ¿sí? Ahí la vemos. Entonces ahí Sí, ya cargan y cargan las imagencitas, ¿sí? Sencillo, tenemos nuestra lista sí. con Puedes poner, nuestro scroll y nuestras imágenes. Listo. puedes ponerlo en modo avión de nuevo. Eso. Sí, sí, sí. Listo. Lo otro que vamos a tener aquí, ya al final, para finalizar este paso, es que vamos a tener estos dos botones para ir al inicio y para ir al final. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos aquí al final, que está como todo el código ya, porque si no lo usamos por partecitas, y lo que vamos a hacer es, el image list item sigue igual, eso no hay que modificar, no hay que hacer ahí nada. Lo que vamos a hacer es que vamos a modificar este de image list, le vamos a cambiar nombre y a cambiar algunos atributos que están ahí adentro y agregar esos botones. Entonces lo que voy a hacer es que voy a copiar esto aquí y lo vamos a explicar acá. Entonces pongo esto acá, ¿sí? Y aquí vamos a ver. Primero, pues le estamos colocando una variable con un tamaño de 100 para saber pues que son 100, ¿sí? Para saber cuál es el último item, cuál es la longitud para poder llegar a ese último, ¿no? Luego usamos ya teníamos el remember que ya lo hablamos y tenemos algo importante acá, que es que a veces necesitamos llamar corrutinas desde composables. ¿Cómo hacemos eso? ¿Por qué? Porque recuerden que las corrutinas pues tienen que tener un scope. Dentro del scope es que podemos llamar corrutinas. ¿Cómo creamos un scope dentro de Composable que además, ¿sí? Eh, sea consciente del ciclo de vida de los composables y además del activity y demás, ¿no? Pues lo hacemos gracias a este método que se llama el Remember Coroutine Scope. Con este Remember Coroutine Scope podemos obtener un scope que es consciente del ciclo de vida. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque, pues, si el compose llega a ser recomposition o llega a desaparecer, pues si se está llamando aquí algo, una corrutina, pues también esa corrutina muera si el composable se tiene que recomponer o si pues se tiene que destruir como tal esa actividad o fragmento, lo que sea, ¿no? Entonces, de esta forma obtenemos el scope. Miren que aquí tenemos los dos botones. Tenemos una columna, después tenemos una fila, porque lo que vamos a hacer es esto que está aquí, ¿no? Una columna, ¿sí? Y una fila donde vamos a colocar los dos botones. ¿Listo? La columna es porque vamos a tener estos botones y la lista, ¿no? Entonces Ujú. tenemos en la fila tenemos los dos botones. Y dentro del botón, mire que en el on click, en el evento del on click, vamos a usar el scroll state. Te vamos a Sí, decirle, vea, vaya con una pequeña animación, por eso se llama animate scroll, vaya al item, ¿sí? Al elemento cero en este caso. ¿Por qué? Porque es ir al primer elemento, ir al top. Entonces, pues le decimos simplemente vaya al cero. Este método, de todos modos, lo tenemos actualmente, ¿sí? Como el scroll to item, lo tenemos en nuestro recycle view y demás, ¿no? En este caso, usamos el scroll state, que es el que nos dice cuál es el estado, en dónde está, ¿no? Entonces, sencillo. Y el otro botón, que es el ir al final, lo que hace es usar el mismo scroll state.animate scroll to item y le colocamos cuál es la última posición. Por eso necesitamos la longitud de esos datos, en este caso, que son 100, y le decimos -1 porque esto empieza en 0, ¿no? Entonces, pues sería el 99. Entonces, de esta forma, él va a ir al último, ¿sí? Elemento de esta lista de una forma sencilla y con una animación muy, muy simple. Ya con la idea de animaciones podemos hacer animaciones mucho más bonitas y demás. Y ya fuera de la fila tenemos el lazy column, que es al final, pues mostrar la lista. ¿Listo? Juan, Eso subí es. que hay algo que no te va a compilar porque tenés algo que Ah, supongo que es sí, por el nombre de la función. Eso. exacto, este nombre. Ujú. No sé si algo más ahí. No, súper claro. Pero sí, no se asusten cuando que empiecen a ver corrutinas en la parte visual, ¿no? Esto es cuando tienes una lista y quieres hacer un movimiento rápido, pues para evitar esos bloqueos de UI,
lo ideal es ejecutarlo en un hilo parte, pues, entre comillas un hilo. En este caso es una corrutina que te permite en una función, con una función suspendida hacer la animación de ir a uno u otro elemento. Y ya está el paquete completico. Corrutina Scope, ya identifica cuál es el scope de esta corrutina, que supongo que es el ciclo de vida del activity. Y ya, eso es todo. No, no le veo ahí como mucha complejidad tampoco. Listo. Está corriendo, está... Listo. Y con esto, mientras está ahí corriendo, terminamos este paso. ¿Listo? Que es el 6. Pasamos